de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Un lugar de celebración. Yo entiendo que las personas luchan con el no soy capaz, no me siento capaz de hacerlo. Me han dicho que no tengo la habilidad para lograrlo. Como muchas veces hay voces, hay circunstancias que quieren detenernos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos circunstancias por las cuales nosotros tenemos que romperlas en la vida. No es fácil salir adelante, pero si Dios está con nosotros, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Desde que Roger Bannister corrió la mía en menos de 4 minutos, 3.59, 37 personas en un lapso de 12 meses. 37 personas en un lapso de 12 meses lograron correr la milla en menos de 4 minutos y aún le ganaron a Roger, rompieron el récord de Roger. Roger logró romper un pensamiento de la gente y logró a través de demostrar que sí se puede, que muchos otros se inspiraran, trabajaran y también pudieran lograr lo que era imposible. Dios tiene cosas grandes, lindas y maravillosas para todos nosotros. El problema es que muchas veces somos nosotros mismos los que nos imponemos barreras, los que creemos que es difícil o a lo mejor imposible que suceda, hasta que hay otras personas que lo logran, pero ellos fueron creciendo físicamente, obteniendo fuerzas, pero su pensamiento de que ellos no podían se quedó ahí. Por eso es que uno mira a los elefantes amarrados a una estaca que pueden liberarse, pero no lo hacen porque en su mente están convencidos que no lo van a lograr. Nuestras acciones son el producto de lo que nosotros pensamos y creemos. Y la Biblia dice que lo que el hombre piensa en su corazón, así es. Pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra y no de duda, nos llenamos de que en el nombre de Jesús Dios me da la capacidad para hacer las cosas, entonces vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos creído en el Señor. Cuando David enfrentó a Goliat, David estaba entre los 15 y 17 años y Goliat era un guerrero experimentado. Primera de Samuel 16 dice que Goliat era un paladín, y un paladín era un guerrero experimentado en batalla, era un guerrero jefe, era un guerrero líder, o sea, era un hombre habilidoso. Y durante 40 días empezó a desafiar a Israel y les decía, denme a un hombre que pelee conmigo. Si me venciere, nosotros seremos sus siervos, pero si yo le venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. Y así lo hizo durante 40 días, 2 veces, una en la mañana, una en la tarde, y todo el ejército de Israel tenían miedo. ¿Sabe por qué? Porque este hombre los había logrado aterrorizar. En su mente ellos pensaban, ¿quién va a enfrentar a ese gigante? Miren el tamaño, Goliat tenía 2,90 metros, 6 codos y un palmo, dice la Biblia. Era un hombre de gran estatura y todo mundo le tenía miedo. Pero de repente llegó un joven
con un pensamiento diferente, con una mentalidad diferente, y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? Yo voy a pelear con él. ¿Y usted sabe qué pasó? David y Goliat. ¿Quién venció en esa batalla? David. David tenía un pensamiento diferente. En Números capítulo 13, cuando Moisés envió espías a Canaán, eran 12 personas. Y dice la Biblia que 10 de ellos regresaron con un reporte diciendo, hay gigantes en esa tierra, no vamos a poder entrar en esa tierra. Nosotros somos como langostas delante de ellos. Ahí están los hijos, los descendientes de Anak, decían, la raza de los gigantes. ¿Quién les va a hacer frente a ellos? ¿Y sabe qué pasó con los 10 espías que dijeron que no podían entrar? ¿Sabe qué pasó? No entraron. Y los otros 2, Josué y Caleb, que dijeron: vayamos porque más podremos nosotros que ellos. ¿Sabe qué pasó con Josué y Caleb? Sí entraron. Rompieron sus propias barreras. Yo quiero que usted entienda lo que estoy tratando de dejarle hoy, hermano. La gente lucha. Yo sé que no es fácil. Yo sé que tenemos que esforzarnos. Yo sé que vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar dificultades. Pero no podemos rendirnos porque fallamos una vez. No podemos decir no se puede porque no nos fue bien. Tenemos que nosotros en el nombre del Señor aprender a romper nuestras propias barreras o las barreras que la gente ha pensado que no se puede hacer. Dios nos da la capacidad, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la fuerza física que necesitamos para lograr aquello que nosotros creemos que podemos hacerlo en el nombre del Dios Todopoderoso. Yo no creo que fue la habilidad, el pulso de David lo que hizo que venciera a Goliat. Yo creo que fue el Espíritu Santo el que dirigió la primer piedra que David tiró, y la dirigió el Espíritu Santo en el punto donde tenía que dar. Pero se necesitaba que alguien se atreviera a creer, se necesitaba que alguien se atreviera a desafiar lo que Dios quería hacer. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Jesús mismo tuvo que luchar con el pensamiento de que Lázaro ya estaba muerto, porque le dijeron: Maestro, Señor, tiene 4 días, hiede, tiene mal olor. Pero Jesús les dijo: remuevan esa piedra, quiten esa piedra. Jesús tuvo que romper con ese pensamiento de que ya era imposible que él pudiera hacer algo por Lázaro. Ya estaba muerto, tenía 4 días. Pero ¿saben algo? La gente obedeció cuando Jesús dijo: muevan la piedra. Ustedes hagan lo que tengan que hacer y déjenme a mí hacer lo que tengo que hacer. Y en nuestra vida cristiana hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que nosotros también tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la piedra que tú tienes que mover en tu vida? ¿Cuál es la circunstancia que tú tienes que mover en tu vida? Hay cosas que Dios hace, pero hay otras que nosotros hacemos. Y si lo que Dios nos pide es que demos un paso de fe, si lo que Dios nos pide es que nosotros creamos, entonces hay que hacerlo. Noé tuvo que hacer un arca cuando no había lluvia. Y qué bueno que hubiera sido cerca del mar. El Señor le dijo: haz un arca, y fue lejos del mar. Luchando con su propio pensamiento, pero decidió obedecer a Dios. Hace unos años fuimos a un campamento, varias iglesias, nos reunimos, y en el cuarto donde yo estaba durmiendo había un joven entre 16 y 17 años muy entusiasmado, y me dijo: pastor, estoy contento porque mire, yo me pagué mi campamento, me dijo. Mira, le digo: sí, muy contento y muy alegre. Contame, le dije. Yo siempre he querido salir adelante, familia de escasos recursos, pero él dice que le oraba al Señor y le pedía a Dios que lo bendijera. Y dice ese joven que escuchó al Señor que le dijo:
ve a vender naranjas al mercado. Y el joven ir a vender naranjas al mercado. Él sabía un lugar donde vendían las naranjas. Fue a comprar 25 naranjas, se fue al mercado, a la calle, y las vendió rapidito y pronto vio ganancia. Después fue a comprar un 100 de naranjas, se fue a ese puesto y las volvió a vender. Y empezó a poner su venta de naranjas en el mercado, ahí en la calle. Se dio la oportunidad de rentar un local. Logró rentar el local. Ya no solo puso naranjas, empezó a poner otro tipo de frutas. ¿Y sabe qué? Le empezó a ir bien. A tal punto que era un joven entre 16 y 17 años y ya podía pagar su campamento. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy tratando de decir hoy? Yo oigo mucho silencio aquí. O dos cosas. O Dios está hablándole a su corazón a través de la palabra. Ahí dejémosla, ahí es. ¿Cuáles son sus barreras? ¿Cuáles son esas barreras que usted ha tenido en su mente o que otras personas hayan querido, hermano, que tú te quedaras ahí sin recibir lo que Dios tiene? Yo empecé leyendo la historia de Bartimeo porque Bartimeo tenía que vencer, hermanos, las voces de las personas que le decían: cállate. Lo reprendían: no molestes al maestro, sigue mendigando. Imagínense, este hombre tenía una vida condenada a vivir de la caridad de la gente, una vida ahí de limosnear toda su vida. Pero cuando él oyó que era Jesús, él dijo: esta es mi oportunidad, y tuvo fe y lo creyó. Y rompió el pensamiento de los demás, rompió las voces que le decían: no se puede, no se puede, no se puede. Y demostró que cuando clamamos a Dios con fe, diga conmigo, sí se puede. Tiró la capa. Jesús me mandó a llamar. Agarró la capa y ¡jajay! Tiró la capa. Y ahí los que le dijeron: cállate, no molestes. Ahí te llama el jefe, venite. Hoy sí, ¿verdad? Es que cuando el Señor nos da una palabra, todo es posible. Amén. Todo es posible. Usted se recuerda de Mefiboset, aquel nieto del rey Saúl, que cuando se lo habían llevado, lo dejaron caer y quedó lisiado de ambos pies. En primer lugar, tenía un impedimento físico, estaba lisiado de los dos pies. En segundo lugar, había crecido en Lodebar, y Lodebar era una región, hermanos, desértica. Prácticamente Mefiboset había crecido pobre, siendo nieto del rey Saúl. Había crecido pobre y había crecido con un defecto físico. Cuando el rey David estuvo buscando a un descendiente para darle las tierras del rey, para darle los criados del rey, Mefiboset tenía en su mente, decía: pero si yo soy un perro muerto. La Biblia dice que Mefiboset pensaba en sí mismo como un perro muerto. Él decía: pero si yo soy un perro muerto, decía. Mire su manera de pensar, su mentalidad. El rey lo quería bendecir, pero él tenía una imagen de sí mismo como de un perro muerto. No soy digno, no merezco esto, no merezco esto. Pero déjeme decirle que David lo encontró. El rey lo mandó a llamar. Mefiboset se presenta ante el rey con su impedimento y le dice el rey: de ahora en adelante las tierras que eran de tu padre serán tuyas, sus criados, y todo lo que él tenía te lo entrego. Y de ahora en adelante todos los días de tu vida vas a comer en la mesa conmigo, le dice el rey.
Eso es lo que hace Dios. Mefiboset, con sus piernas lisiadas, podía sentarse en la mesa del rey y ahí estaba el manto de la mesa podía cubrir su defecto físico, y dándonos hoy Dios a dar, entender un mensaje, cómo es su gracia, cómo nosotros podemos sentarnos en la mesa del rey, comer, disfrutar y ser bendecidos, y el manto de la gracia va a cubrir nuestros errores, va a cubrir nuestras incapacidades, hermanos. Entonces, si Dios quiere hacer en nosotros cosas grandes, poderosas y maravillosas en nuestra vida, es tiempo que demos esos pasos de fe, movamos esa piedra para que Él levante al muerto, vayamos ante su presencia y nos sentemos en la mesa del rey, aunque tengamos defectos, incapacidades, aunque no pensemos de nosotros mismos, hermanos, que no somos dignos, pero el manto de la gracia nos cubre para poder ser bendecidos. Por este lado va a caer la bendición. ¿Cuáles son tus barreras? Usted sabe los comentarios que a mí me han llegado. Ay, pastor, pero ¿por qué compró tan lejos allá donde está haciendo el templo? Quejas, críticas, desacuerdos. Hay 4 kilómetros de la esquina del Hospital Nacional de Jalapa al templo, hay 4 kilómetros. 4, diga conmigo, 4. Hay algunos que les caería bien hacer ese ejercicio. Ore por mí, pastor, tengo problemas de la presión. Vaya a caminar al templo, mi hermano. No, ¿por qué le comparto esto? Porque si la distancia tú la ves como una dificultad porque no tienes carro, porque no tienes un medio de transporte. Ay, pastor, pero ni tuk-tuk llegan ahí. ¿Por qué no entonces tiene fe en que Dios le puede dar su propio vehículo? Hoy sí la dijiste bien. ¿Por qué? ¿Por qué no hace que sus dificultades sean una oportunidad para usted desarrollar fe? Señor, yo quiero ir a tu casa a adorar. Provéeme de un vehículo, Señor. Y de paso me llevo al vecino a escuchar la palabra. Amén. Entonces, iglesia, ¿cuáles han sido sus barreras? ¿Cuáles han sido esos impedimentos que han estado en su mente, que han estado en su corazón, que a lo mejor otras personas lo dijeron en tu contra, a lo mejor otras personas te han dicho, como me decían a mí, es que eres un burro, no con doble R, con triple? ¿Quiere que le diga algo? Es tiempo que nosotros le creamos a Dios y no a las circunstancias. Le creamos a Dios y no a lo que otras personas puedan decir. Es tiempo que usted se atreva a dar esos pasos de fe. Hermano, podemos hacer, la Biblia dice que en Dios haremos proezas, dice la Biblia. Haremos proezas, dice la palabra del Señor. Y mire, hermano, el hecho de que hayan dificultades, mire, mi juventud en servirle al Señor era algo en mi contra. No tenía experiencia, no tenía muchos años de cristiano, pero todas esas dificultades a mí me hicieron aferrarme más a Dios, depender más de Dios. Señor, yo no dependo en mi preparación, yo no dependo en mi experiencia, yo dependo de ti, Señor. Yo no podía, entonces yo hice que mis dificultades me hicieran aferrarme más a Dios. Y déjame decirte que tus dificultades, tus adversidades, los paradigmas son una oportunidad para que Dios se manifieste en tu vida, para que a través de la fe tú puedas liberar el poder de Dios a través del Espíritu Santo a favor tuyo y se rompan esas barreras que te han dicho no se puede, eres incapaz de hacerlo. Yo quiero decirte hoy,
que Dios puede y quiere hacer en tu vida cosas grandes. Da ese paso de fe. Créele a Dios. Atrévete en el nombre de Jesús, porque Él tiene cosas grandes para ti. Amén. Aunque sus inicios hayan sido pequeños, su final va a ser glorioso. No limite al Señor. No limite al Señor. Las cosas pequeñas, con la bendición de Dios, pueden tornarse en cosas maravillosas y gloriosas. Atrévase a creerle al Señor. Personas han entrado de conserjes a trabajar en muchos lugares, pero ellos vieron eso, esta es mi oportunidad, y logré entrar. Y así mucha gente ha llegado a ser hasta los gerentes de grandes empresas. Con la bendición de Dios. El hecho que no encuentre trabajo puede ser una oportunidad para que usted tenga su propio negocio. Así le dijeron al muchacho: vos, ¿y cómo te conseguiste a tu novia vos? Porque se había conseguido una novia bien bonita. Me atreví a hablarle, dijo. Era tan bonita que todo el mundo pensaba que les iba a decir que no. Y uno ahí medio charrasqueadito dijo: pues yo me voy a atrever. Y le fue a hablar y le dijo, esperando estaba a que alguien me viniera a hablar. Aló. ¿Alguien me copia aquí hoy? ¿Alguien entiende lo que la palabra de Dios está tratando de decirnos? Que nosotros tenemos que romper con esas barreras, tenemos que romper con esos paradigmas, tenemos que romper con esas ideas negativas de la gente, del mundo, que la gente se ha mentalizado ciertas mentiras como verdades, y nosotros sabemos que somos hijos de Dios, y la Biblia dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios nos ha dado capacidad para hacer proezas en su nombre. Tú tienes que atreverte, tú tienes que tener la fe, hermano, a enfrentar el status quo, o sea, ese pensamiento del mundo, que todo mundo cree que sí, por ahí es, pero también nosotros podemos ir más allá, porque la Biblia dice que Dios es un Dios que nos va a dar más allá de lo que pensamos o entendemos, de acuerdo al poder que opera en nosotros. Y el poder que opera en nosotros es el poder del Espíritu Santo, que es un poder creativo. En el nombre de Jesús, atrévase a creerle a Dios. Bartimeo se hubiera quedado mendigando el resto de su vida si hubiera escuchado las voces que le decían: cállate, no molestes al maestro. Pero él se atrevió a creer al Señor, él se atrevió a tener fe, él se atrevió a arriesgarlo todo. Él dijo: prefiero quedar avergonzado, prefiero quedarme así, pero no con la carga en mi mente de que tuve la oportunidad de pedirle al Señor y por vergüenza, por escuchar lo que los demás decían, no lo hice. Bartimeo prefirió dar un paso de fe y arriesgarse en el nombre de Dios a quedarse como un mendigo el resto de su vida. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser de los que son promedio. Si Dios puede hacerlo, si Dios quiere hacerlo, tenemos que ser de los que nos atrevemos en el nombre de Jesús. ¿Quiere que le diga algo? Esta iglesia está llena de atrevidos.
Atrevidos. Para la gloria de Dios. Para la gloria del Señor. Dios quiere hacerlo en tu vida. Es tiempo, iglesia, que nosotros le creamos a Dios y no a las circunstancias. Yo quiero hoy animarlo y desafiarlo en el nombre de Jesús, a que usted dé esos pasos de fe en su vida. Dios va a estar contigo. Y el hecho de que tal vez fracasaste una vez, el hecho de que tal vez fracasaste otra vez, el hecho de que tal vez, pastor, ya van 3, pastor. Tú no te detengas. Tú mantén tu fe, creyendo en el Señor. Va a llegar una en donde la vas a acertar y vas a lograrlo en el nombre de Jesús. Dios no te va a dejar avergonzado. Yo sé que Él va a hacer cosas grandes en tu vida, en el nombre de Jesús. Yo voy a invitarle que se ponga de pie conmigo y podamos juntos orar y decirle: Señor, yo creo tu palabra, Padre. Yo voy a decidir creerte a ti, Señor. No creer en las circunstancias, creer en ti, Jesús. En todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí en su lugar, yo voy a invitarle que ore al Señor. Tú que nos ves en casa, yo quiero orar por ti, porque sé que hay gente que nos ve en casa, que nos va a ver en diferentes lugares, en Pinula, en Monjas, en San Manuel Chaparrón. Queremos orar por toda esa gente que nos mira y declarar una palabra de Dios para ustedes. Eres capaz, con la ayuda de Dios, de llegar a mucho. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Padre, yo vengo a bendecir a tu pueblo. Señor, vengo a bendecir a tus hijos que nos ven, que nos escuchan. Y te pido que la presencia de tu Santo Espíritu pueda fluir con poder a esa gente que nos escucha ahora, Señor. Se rompan las barreras, se rompan los paradigmas. Y la gente hoy pueda recibir y entender que contigo somos capaces de muchas cosas, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a esa gente, bendigo. Te pido, Señor, que los levantes, te pido, Señor, que los prosperes. Te pido, Señor, que las circunstancias que han querido venir a opacar su fe, a detenerlos, no sean un obstáculo para todo lo que tú quieras hacer, Señor. En el nombre de Jesús, que esa barrera que han enfrentado, Señor, sea la oportunidad para que tu poder se manifieste a favor de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que la escasez sea una oportunidad para ver cómo tú provees, que la enfermedad sea una oportunidad para ver cómo tú sanas, que las dificultades sean una oportunidad para que tu poder se manifieste en ellos, Señor, y podamos crecer, podamos creer que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Yo hoy bendigo la fe de tu pueblo, bendigo la vida de tus hijos y te pido, glorifícate de una manera poderosa en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor
como luz en tu camino. Bendiciones.